A ver, este es el famoso órgano del timo, que vamos a ver, van a hacer un primer trabajo. Estoy sin cámara. A ver, déjenme ver, eso quería hacer. Esto quería abrirme. Así como me gusta ver, también quiero que me vean, ¿cierto? Estoy- Claro, entonces ahí sí nos vemos. A ver, los tres primeros de la lista van a hacer un trabajito y van a hacerme una consulta actualizada del 2020, sobre la relación del sistema inmunológico del niño. Van a consultar sobre el desarrollo inmunológico como protector para el COVID, ¿no? Los tres primeros con revistas científicas del año 2020. ¿Quiénes son? Doctor, los primeros tres de la lista son, eh, ya son Aingla, Albán y Andrango. Ya, perfecto. ¿Sí están aquí? ¿Están aquí o no están aquí? Sí, aquí le veo. Melanie. Hola, buenos días. Ya, bien. Entonces este es el famoso timo y es por eso que estamos haciendo esa consulta para saber cuál es el rol inmunológico, por qué los niños no se enferman. Y así hemos de ir dando algunos temitas para leer artículos científicos, ¿no? Que aprendan a leer como actividad de trabajo colectivo para ustedes. Para que vayan leyendo, haciendo, no copiándome, sino que me saquen los artículos, le peguen los artículos y me hacen un resumen chiquito de cada uno de ellos. O sea, no quiero que me hagan ninguna monografía, sino que saquen los artículos, de cada artículo le hacen un resumen y luego ustedes nos presentan algún rato, ¿ya? Que puede ser en esta la próxima semana. Entonces es algo importante que ustedes sepan, aprendan de lo que está pasando. No tenemos que estar fuera del contexto de lo que está ocurriendo en nuestro medio, en el mundo, no solamente en nuestro medio. Este famoso timo, ¿cierto? Este es el timo, cuya principal función es la producir los timocitos. ¿Qué son los timocitos? Son los leucocitos T, que quiere decirlo, los T. ¿Qué son los leucocitos? Son los elementos que se encuentran en la sangre. Los linfocitos que se originan a nivel del B, que es del vaso, y los timocitos o los linfocitos T que nacen a nivel que se forman a nivel del timo. Entonces, esta es una glándula que se encuentra aquí, entre el cuello y el tórax. Entre el cuello y el tórax. Y está desarrollado en la infancia, en los niños, especialmente entre el cuarto o 5 años de vida es donde más se desarrolla el timo, y luego involuciona de tal manera que en el adulto solo quedó un receso, como decir, un recuerdo, porque se involucionó, o sea, se achicó y quedó un tejido fibrótico, fibroadiposo. Eso es lo que queda. Es posible que ustedes tengan todavía restos de tejido del timo. Entonces, siendo este órgano tan importante, hoy actualmente, en la vida especialmente de los niños, yo creo que hay que darle un especial atención. ¿Dónde se encuentra ubicado? Se encuentra ubicado en la parte inferior del cuello, aquí en la parte inferior de aquí del cuello, y en la cavidad torácica, entrando en la cavidad torácica, y se encuentra ubicado por delante de la tráquea y por supuesto de los grandes vasos del mediastino anterior. ¿Cuáles son los grandes vasos? La aorta, los callados de la aorta, las ramas que salen del callado de la aorta.
Van aumentando progresivamente, como les habíamos dicho, hasta tener un tamaño importante hasta de los 3 a los 5 años. Después experimenta una lenta regresión e involución hasta los 25 años de edad. Por eso digo, ustedes todavía han de tener un poco de vestigios de esa glándula y que de igual manera les ayuda también a protegerlo. Luego queda con un cuerpo de tejido graso, con formas variables de tamaño, pero súper reducido. ¿Cómo está constituido? Está formado de 2 lóbulos unidos en la parte media. En la parte media va a tener algunas relaciones importantes. Vean ustedes, aquí está. Este es el timo. Así tienen esa forma media alargadita. Viene desde el cuello superior. Aquí está la tráquea. Pues alargada, luego se junta entre los dos. Perdón. Tiene una unión, miren, con la glándula tiroides. Tiene una unión con la glándula tiroides, y este es una especie de ligamento tirotímico, ¿no? Tirotímico, vean ustedes aquí. Aquí están los grandes vasos que dijimos que se encuentran aquí en el cuello, por detrás, los grandes vasos. Encuentras la arteria carótida en el cuello, tienes la parte de la vena yugular, el nervio neumogástrico. Luego tienes aquí la división en el tórax, penetra en el tórax, se encuentra por delante de la aorta torácica, de la aorta ascendente, del callado de la aorta, de donde nacen los vasos. Vean esta forma que tiene. Y ocupa en la parte superior del tórax, en lo que se llama el espacio mediastínico anterior, que sí estudiaron, ¿no es cierto? El mediastino anterior, en la parte superior anterior, ¿cierto? Por encima del pericardio, por encima del pericardio. V parte del pericardio y se encuentra entre las caras internas de los pulmones y está íntimamente relacionado con su pleura, con la pleura de los pulmones. Aquí tienes los pulmones, se encuentra íntimamente relacionado con ellos. Estos son los lóbulos del timo, ¿cierto? Estos son los lóbulos, su parte intermedia y sus principales relaciones. ¿Cuáles son en la cara anterior? En el cuello, ¿con quién se va? Hay 3 todavía compañeros afuera. Es decir, ¿a qué horas llegan ellos a clase? ¿No? ¿Estuvieron en la clase o no, María? Una compañera me dijo que había estado desde el inicio y que no le había aceptado. Y otras 2 personas que sí, que el internet le Bueno, estaba mal. diles a tus compañeros que cuando ya comienzo clase yo ya no les ingreso, ¿no? Porque Ya, doctor. tengo que hacer todo un trámite. Tengo que suspender, salir, regresar. Entonces, cara anterior. En el cuello vamos a tener la lámina que más que lámina es una especie de aponeurosis pretraquial donde se encuentran los músculos infrayoideos, que ya saben cuáles son, ¿no es cierto? Y este espacio que se encuentra por encima de la escotadura yugular, ¿cierto? Que es el espacio supraesternal, es decir, aquí a este nivel se encuentra. En el tórax va a estar en relación con los músculos infrayoides, pero la parte terminal, el ligamentos, aquí hay el pericardio, va a tener unos ligamentos que se unen al esternón. Recuérdense ustedes que había un esterno pericárdico superior y un inferior. Entonces está en relación con el esterno pericárdico superior. Todo lo que es la parte posterior del esternón, de los cartílagos costales, Y acuérdense que de aquí, de los cartílagos costales, había un músculo, que era el músculo triangular del esternón y que por sus haces, por dentro, bajaba la arteria mamaria interna o vasos torácicos internos. Esa es la relación de la cara anterior del timo. La cara posterior, en cambio, la cara posterior se va a relacionar con la fascia tiropericárdica, es decir, aquella que tiene
que baja hacia el pericardio, con la cara, con la porción anterior de la tráquea e inferiormente con el tronco brachiocefálico, con la arteria carótida, por supuesto, la carótida común izquierda y por el pericardio. Eso es lo que tenemos en la parte posterior. Y lateralmente en el cuello, con el paquete vasculo nervioso, como ya dijimos, las pleuras a los lados y por supuesto por ese lado está bajando el nervio frénico izquierdo y derecho. Su extremo superior se prolonga hacia la glándula tiroides por medio del ligamento tirotímico, que ya vimos, y el extremo inferior desciende al pericardio hasta la altura de la cuarta o quinta costilla. Entonces, más o menos aquí estamos viendo. Vean ustedes, este es el ligamento tiropericárdico, esta es la relación posterior con los grandes vasos en el cuello, y luego aquí tienes ya el pericardio. Este es el pericardio. Famosa glándula química productora de los timocitos, estructuras fundamentales que se encuentran en el torrente sanguíneo, que forman parte de la protección fundamentalmente de los niños, los famosos timocitos. A mí me daba ganas de hacer una investigación al respecto, pero ¿cómo hacemos aquí? Tenemos que hacer exámenes de laboratorio, ver qué pasa, los procesos inflamatorios y de dónde sacamos la plata para eso. Es bien complejo. ¿Cómo se encuentra irrigado? ¿Cómo se encuentra irrigado a este timo? Está irrigado por la arteria. Si está en la parte posterior, la arteria mamaria está por el esternón, justo por detrás del esternón, si se acuerdan. Acaba ahí, por el esternón, ahí baja la arteria mamaria interna que luego va a inervar, que va a irrigar la glándula mamaria. Pero esta, como está a esa altura, va a dar ramas al timo, ¿no? ¿Cuál es esta arteria torácica interna? Es rama de la subclavia. Y vamos a tener en la parte superior también ramas de la tiroide inferior, que también es rama de la subclavia. Las venas acompañan a las arterias y van a drenar en el tronco brachiocefálico. Las venas tímicas accesorias en las torácicas internas y tiroides inferiores. Y los linfáticos, que son los que sacan el contenido químico, van a desembocar en la parte del mediastino anterior y en los paresternales. Este es el timo. Y los compañeros nos van a consultar esa importancia que vamos a presentar la próxima semana, algún rato, sobre lo que es y cómo actúa el desarrollo inmunológico en los niños y particularmente del timo en la... Esta es las glándulas suprarrenales. Estas son las glándulas suprarrenales. Importante, glándulas. ¿Dónde se encuentran ubicadas las glándulas suprarrenales? Se encuentran ubicados en el polo superior y parte interna del riñón. Las glándulas famosas suprarrenales, por eso se les llaman suprarrenales, porque se encuentran por encima del riñón. Tienes una derecha y tienes una izquierda. Mira, aquí está la derecha, aquí está la izquierda. Tiene una consistencia firme, es un color gris amarillento, se encuentra aplanada de adelante hacia atrás y se describen tres caras, dos bordes y dos extremos. No se describen dos caras, ¿por qué? Porque tienen una cara anterior, una cara posterior y una como base que se localiza encima del riñón. Una que se encuentra en la cara anterior y la que se encuentra en la cara posterior. Le ves mucho mejor a la glándula. Mira la glándula. ¿Por qué es glándula tan importante esta glándula? Es increíble, forma parte de nuestros quehaceres diarios porque van a producir tres tipos importantes de hormonas, ¿no? De acuerdo a su estructura. Déjame ver aquí. Entonces decíamos que está formada por un parénquima envuelto por una membrana fibrosa. ¿Se acuerdan de la fibrosa del riñón?
se prolongaba hacia arriba y se encontraba separada del riñón. Es la misma fascia renal o la perirrenal, y que se encontraba separada del riñón por la fascia suprarreno-renal. No sé si se acuerdan. Este parénquima, si nosotros cortamos a la glándula, vamos a encontrar dos partes, una periférica y una interna, una profunda. La capa periférica va a formar la corteza suprarrenal y que a su vez va a formar unas 3 capas que ya vamos a ver. Entonces tienes una corteza suprarrenal y una médula o una porción central o medular. La porción central o medular, mire, ¿qué es lo que produce? Lo que algún rato algún compañero ya lo dijo. La adrenalina y noradrenalina. ¿Y qué tiene que ver la adrenalina y noradrenalina? Mucho, pues. Estas son las sustancias que actúan en el estrés cuando tú descargas adrenalina. Mira que tú hablas del deporte de adrenalina, dice. Si se ha oído, ¿no es cierto? Cuando alguien sube montañas, se tira de los puentes, van en los rápidos de los ríos. ¿Qué dice? Es deportes de adrenalina. ¿Por qué? Porque se descarga adrenalina, enorme adrenalina, pero el estrés mismo hace que se provoque adrenalina. ¿En dónde se ha provocado la famosa adrenalina? En la médula suprarrenal. Les comentaba el día de ayer creo que era, bueno, el día anterior, que la endocrinología en sí constituye una de las especialidades tan demandadas en día, porque a medida que se ha ido conociendo lo que significa la endocrinología, se ha ido necesitando cada vez de especialistas que profundicen el conocimiento sobre el sistema endocrino. Y no es solamente la diabetes, como habíamos mencionado, del páncreas, sino son todas estas estructuras. La glándula suprarrenal, imagínense que tienen 3 capas. Una capa en la corteza, una capa externa, que producen los llamados mineralocorticoides. Mineralocorticoides, es decir, son un tipo de corticoides que van a regular los minerales dentro del cuerpo humano. Esta hormona es la aldosterona. Tiene una que les voy a servir acá. Aquí. Esta es la corteza. Mira cómo es la corteza. Mira la corteza cómo es. Y tienen estas zonas. Esta es la zona externa, esta es la zona media, y esta es la zona reticular y esta es la medular. La corteza tiene 3 tipos de células diferentes. La zona glomerular que produce la aldosterona, la zona fascicular que produce todos los que intervienen en el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿no? Y aquí la zona reticular que produce especialmente generadores de las células sexuales, que son los andrógenos. Entonces tienes aquí 3 estructuras celulares diferentes. Ese órgano tan pequeñito que produce 1, 2, 3 hormonas en la corteza y 2 en la profundidad, la médula. Entonces, ¿qué es lo que se produce en la corteza? Los mineralocorticoides. ¿Qué se produce en la media? Glucocorticoides. ¿Y qué se produce en la interna de la corteza? Los andrógenos suprarrenales. Esto el profesor de fisiología les va a profundizar y aprendan, chicos, lo que les decía, aprendan esto, porque luego de ello no lo van a conversar mucha gente. Es posible que el fisiólogo te dé una explicación más o menos complementaria a lo que estamos dando desde el punto de vista anatómico, pero puede profundizarte, pero lo que luego conocerás solamente serán las patologías, pero nunca sabrás cómo, no te recordarás si es que no aprendes ahora cómo es que se formó. Entonces teníamos en la periferia los mineralocorticoides, en la capa media los glucocorticoides como el cortisol y los andrógenos que se producen en la capa profunda. Y ya en la médula, la producción de la adrenalina y la noradrenalina. Adrenalina que actúa en los vasos sanguíneos en el endotelio vascular. Por eso es que se habla del estrés, del daño vascular. Daño vascular. Por eso es que produce además problemas de hipertensión.
Si quien está estresado está con problemas de aumento de hipertensión porque hay producción y daño de este endotelio. Entonces, como yo tengo que hablarte de la anatomía, me toca contarte de sus relaciones, ¿no es cierto? Entonces tienes una cara anterior, su cara anterior, que está recorrida por su eje mayor por un surco del que sale la vena suprarrenal de la glándula. Y entonces en la derecha, porque no tiene las mismas relaciones, así como el riñón derecho y el riñón izquierdo era diferente, en el riñón derecho vamos a encontrar que se relaciona con quién, con la vena cava inferior, con el hígado. ¿Te acuerdas que en el hígado dejaba la cara visceral una impresión en el hígado? En la flexura duodeno-yeyunal, es decir, el ángulo duodeno-yeyunal, en la cara diafragmática del hígado, en la parte posterior del pato suprarrenal. En la glándula suprarrenal izquierda se va a relacionar con la cola y cuerpo del páncreas, con los vasos esplénicos, o sea, con todo lo que es la arteria esplénica, la vena esplénica que llega al vaso, y con el estómago, especialmente la bolsa omental. ¿Cuál es la bolsa omental? Es la llamada epiplón mayor, ¿cierto? ¿Cómo está en la cara posterior? La cara posterior se apoya sobre el diafragma, o sea, en la parte posterior del diafragma. Mira, aquí está. Por la cara posterior, en la parte superior. Aquí estaba el diafragma en la parte posterior y aquí está el riñón, en la parte superior del riñón y la glándula suprarrenal. Por eso se relaciona por detrás con con el diafragma. Más vamos a tener relación en la cara posterior a nivel de la torácica 12 y L1, es decir, al finalizar la última torácica y al comienzo de la lumbar 1. Ahí hay un receso, el receso pleural. El receso pleural, ya se acuerdan, pues recuérdense que en cada riñón, en cada pleura tenía unas dilataciones, unos senos, ¿no? Estos son el senos costodiafragmáticos, es decir, entre la costilla y el diafragma. Los nervios espláncnicos mayores y menores, ¿se acuerdan los nervios espláncnicos mayores? Y el ganglio celíaco correspondiente. ¿Cuál era el ganglio celíaco? El que terminaba, el que se encontraba en el tronco celíaco, alrededor del tronco celíaco. Ese es el ganglio celíaco correspondiente, o sea, al lado derecho, izquierdo, porque hay dos ganglios. La cara renal, o sea, porque te acuerdas que había una cara inferior que se paraba por medio de un tabique, el suprarreno renal, esa es la cara inferior, porque lo que acabamos de ver es la cara anterior y la cara posterior. Esta es la cara renal, se apoya en la convexidad del segmento suprailiar del borde interno del riñón, sobre el polo superior del mismo. Es decir, pero también viene por acá, por la cara interna, como ven en la gráfica. Entonces, mira, aquí está el riñón, está en el polo superior, todito es del polo superior, pero también va a la porción suprailiar del borde interno. Todito eso se encuentra formado Tiene un borde interno que mira hacia dónde, mira hacia la columna, que mira hacia a la arteria, a las arterias aorta, que mira la vena cava, ¿no es cierto? Que mira la vena cava. Eso es su cara interna. Entonces, por eso es que a la derecha se va a relacionar con la vena cava inferior y a la izquierda con la aorta, pero también con el páncreas y el peritodio que lo cubre. Ambas, las dos, se encuentran recorridas por la arteria frénica inferior, que como ya vamos a ver, la arteria frénica inferior le va a dar una rama a la suprarrenal superior, va a dar la rama suprarrenal inferior. Por eso esta arteria frénica inferior es una rama parietal de la aorta. ¿Cierto? No sé si se acuerdan. También va a tener una relación con el plexo y ganglios celíacos y recibe también la arteria suprarrenal media y superior. Esto a nivel interno. Entonces nosotros ya vamos a ver que la arteria suprarrenal media viene directamente de la aorta y la suprarrenal superior, como dijimos, va a ser originaria de la arteria frénica inferior.
Y el extremo inferior recibe la arteria suprarrenal inferior. ¿De dónde viene la suprarrenal inferior? De la arteria renal. Todo esto que estoy diciendo es pregunta de examen, pregunta de prueba. Pregunta, que tienes que saber. El extremo superior a la izquierda con el vértice del vaso, se encontraba al lado izquierdo del vaso, y estas en general lo que ya mencionamos se encuentran rodeadas por la fascia renal y la cápsula adiposa del riñón. Y lo que separaba, ¿no? La suprarrenal del riñón es la lámina intersuprarrenal. A este nivel. Y esa importante relación con todos los órganos que hemos mencionado este rato. Esta es la estructura del riñón, no se olviden, una corteza, una médula. La corteza tiene 3 capas, una capa glomerular, una fascicular y una reticular. La glomerular produce la aldosterona, la capa media o fascicular produce el cortisol y la capa profunda produce andrógenos. Esto me tiene que saber bien. Igual vamos a preguntar esto. Y en la médula se encontrará la adrenalina y la noradrenalina. ¿Cuánto todos y cada una de estas hormonas actúan a nivel del organismo? Terrible. Actúa casi en todo. Los glucocorticoides tienen que ver con la regulación. ¿Y quién les regula los glucocorticoides? ¿Quién les regula? ¿Cómo tú sabes que están los glucocorticoides para que actúen sobre el riñón? ¿Quién? Richard. La de mi hipófisis. ¿Qué dijiste? La de mi hipófisis. La adenohipófisis. ¿Y qué produce la adenohipófisis? Una hormona generadora de... No. ¿La qué? Verás que ya dijimos los nombres. o sea, glucocorticoides. No le entiendo la pregunta. O sea, lo que acabas de decir está bien. Quien controla, regula es la adenohipófisis. Pero ¿qué hace para que le llegue acá y diga, a ver, aumente más cortisol, disminuya cortisol? ¿Quién hace eso? Eh, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La capa media o fascicular. ¿Cuál? No. ¿Quién estimula para que se produzca cortisol? Por ejemplo? ¿Quién? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? A ver, el compañero estaba yendo bien. A ver, en adenohipófisis se produce, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que produce la adenohipófisis entonces? No se olviden la clase anterior, ¿no? Esto dijimos en una lámina en donde dijimos todos los componentes de la hipófisis que nomás produce. Produce Jennifer Barragán, que solo le veo los ojos. Ahí es cuando yo pienso que estoy hablando solito. Hasta le di mi... ¿Sí me escucha, doctor? Es que no. ¿Sí me escucha? Yo sí te escucho. Ya. Yo le entendí de una forma que dijo que produce y según yo era la adrenalina y noradrenalina. Ahí sí está como cuando decía, Aldosterona. Perdón. Me perdí. No, era la aldosterona. Me confundí con esas palabras. como decía, iba a decir lo que decían. Estás más perdida que una gaviota en Bolivia. Y yo en cambio, sabía decir, están más perdidos que los hermanos Restrepo en la laguna de Yampo. O sea, no, entonces ahí yo digo, qué bárbaro, estoy hablando solito, ¿no? Claro, no me siguen la idea de lo que estoy hablando. Tenaz, ¿no? O sea, ni siquiera está clara, o sea, ni siquiera se responde con alguna lógica, porque no me escucharon. A ver, ¿quién me dice la respuesta para ver quién de ustedes me escuchó la pregunta? Veamos si la Presi me ha escuchado.
¿Qué pregunté? Bueno, doctor, preguntó quién estimulaba la producción de estos, bueno, Glucocorticoides. ajá, de glucocorticoides, pero en sí es de lo que yo sabía como que la hipófisis, ¿no es cierto? La parte adenipófisis, porque pues esta va a controlar a muchos de los demás órganos, estimulándolos, pero no estoy segura de cuál es la hormona que produce esta para que se estimule la otra. Mm, Bueno, por lo menos vos sí me has Eh, oído. Doctor, creo que ahorita que me acuerdo nos dijo por retroalimentación y eso es lo que hace la adenopófisis, ¿no? Cuando se Claro, eso sí. necesita, ahí se produce, pero en sí la hormona, claro, yo tampoco me recuerdo de corticoides. Bueno, ya por lo menos ya me alivia un poquito y hay dos que me han oído. Ya es un éxito de cuántos, de 31, dos que me hayan oído. Ya me moriré en paz. Doctor, ¿no es la CRH, La la hormona? CRH Sí. es la ACTH. Ah, E incluso uno se mide, se pide en la sangre para ver cómo está la ACTH. La RSH es otra. La STH es otra, la que controlaba la... Entonces, todo eso tienes que saber, pero yo sé que no debo profundizar en eso porque eso es tema de fisiología, pero nosotros ya dijimos que por eso el concepto que da tanto Richard como María Ríos está bien, lo que les falta es saber cuál es la hormona, cómo se llama esa hormona que va a regular la producción de cortisol en la suprarrenal. Porque se acuerdan que decíamos que hay un órgano que produce una hormona en un lado y va a actuar a otro lado. Entonces, la hormona que regula por medio de retroalimentación, feedback, ¿no es cierto? Va a ser cortisol. Menos cortisol ordena al hipotálamo y del hipotálamo a la hipófisis y libera y manda una hormona que se llama la CTH, de la CTH. Adrenocorticotropina. La corticotropina, claro, ¿cierto? Esa es la hormona corticotropina. Entonces, es la que va a regular. Entonces, tú haces un examen de sangre y le mides esta hormona, si está en rangos normales o bajos. Y si están bajos, te administramos. Es como si está bajo la tiroxina, que era el T4, que es la hormona que produce la glándula tiroides. Pero para que actúe la glándula tiroides, les dije desde el comienzo, quién regula, quién manda, quién controla. Todo lo demás es la hipófisis, apoyados por el sistema nervioso, que es la hipotálamo, ¿cierto? ¿Cuál era la hormona que actuaba a nivel de la glándula tiroides? La SH. CH, la hormona. Sí, perdón, estaba revisando el número y se me marcó mal. Lo siento. Sí, sí, perdón. Hasta luego. Se da cuenta, la Micaela está hablando por teléfono con otras personas. Perdón, doctor, es que era por lo que tenía una cita médica que me van a confirmar. Sí. Bueno. Entonces, no me toca seguir hablando. Uno habla solito aquí, todo pegado. Pegado uno habla solito. Y uno se estimula hablando, ¿no? Se motiva hablando. Bueno, voy a decir, voy a ver si siquiera apuntaron lo que les dije que les voy a tomar. Andrés Sarabia, prende el micrófono. Gabriela, prende el micrófono. sí, doctor. A ver, María, hagamos una cosa. Si no está bien que nos preocupemos y yo tenga que estar repitiendo las cosas. Si alguien le encuentro prendido, será mejor que no entre a clase. Pero si yo veo que está apagado, ¿es cierto? Si está apagado el micrófono. Aquí hay una que dice Mutis, stop video, chat, rename, ping, etc. Yo le pongo un rename, ¿cierto? Bien, doctor, yo no veo a esa persona. Entonces yo le hago un rename y le digo sí.
O sea, ¿qué quiere decir remover, retirar? Entonces, eso, si yo cojo y retiro a alguien que no está atendiendo a clase, no es que quiero sacarle, sino que simplemente no quiere estar en clase. ¿Cierto? Entonces, por favor, compañera María, conversa con tus compañeros para que le toca, si no está atendiendo, mejor dejamos que se vaya nomás a la casita. Ya, doctor. Son 55. Bueno, mejor terminaré. Les iba a preguntar esto. Bueno. Las arterias, entonces, ¿cuál está irrigada por qué arterias? La arteria suprarrenal media, que es de la aorta abdominal. La arteria suprarrenal superior, que es de la arteria frénica inferior. La arteria suprarrenal inferior, rama de la arteria renal. Esa es la irrigación. ¿Y ahora qué le pasó a María Ríos? Usted ya apagó su micrófono. Sí, doctor, es que pasó mi hermana, pero ya, es que ya no le gusta aparecer en cámara. Solo pasó y se fue, vino a traer unas cosas de ella. Ah, esto es mío. Las venas, venas suprarrenales drenan en la vena cava inferior a la derecha y en la vena renal a la izquierda, y los linfáticos van a los aórticos laterales, prevertebrales, mediastínicos posteriores. Y los nervios provienen del plexo celíaco, del plexo renal, y del plexo suprarrenal van a ir al plexo diafragmático, al plexo sol, al ganglio celíaco, nervios esplánicos y al plexo renal finalmente. Así es la irrigación, mire. ¿De dónde proviene la... ¿De dónde proviene la... ¿De dónde proviene Montserrat Villalba? ¿Dónde estás? Montserrat Villalba. Montserrat. ¿Dónde estás, Montserrat? ¿De dónde proviene? La frente inferior. Micael Herrera. Sí, doctor. ¿De dónde proviene la suprarrenal media? La suprarrenal media. Mónica Toapanta, ¿de dónde proviene la renal inferior? La suprarrenal inferior. De la arteria renal, doctor. ¿Quién dijo? Yo, Micael Herrera. No. Bueno, sigamos nomás. Aquí están las irrigaciones, vean ustedes cómo viene de la frénica. Esta es la frénica inferior, viene ramas a la suprarrenal. Mira, de aquí viene de la aorta, viene directamente a la suprarrenal. Y de la renal viene la suprarrenal inferior. Mira cómo le irriga. Está ricamente irrigada la glándula suprarrenal. Es todo lo que eso forma parte del nervio espánico, ¿cierto? Aquí tienes el plexo suprarrenal, los ganglios suprarrenales. Aquí va a formar parte del nervio esplánico. Y aquí tienes el paquete de los plexos que se encuentran a la altura de la suprarrenal. Mira cómo se forman estos. Aquí está el esplánico, mira cómo se relaciona con la suprarrenal. Aquí está el ganglio celíaco izquierdo. El ganglio celíaco izquierdo, si ustedes no estudiaron en otro año, pues el ganglio que une dos vías, el nervio frénico y los nervios simpáticos, ¿no? Entonces hay dos ganglios, un celíaco izquierdo y un celíaco en la forma de una semiluna, y desde ahí salen a inervar
a inervar a la glándula suprarrenal. Este es el ganglio suprarrenal que se forma a este nivel. Este es el celíaco derecho, el del otro lado. Bueno, les contaba también que existen otras y muy importantes. Te decía el tejido adiposo. El tejido adiposo del estómago, ahí se forman los famosos, la famosa leptina, la adinonectina. Son sustancias de esas, ya no son órganos, son estructuras que se encuentran en otro nivel que ya hemos hablado y que de alguna manera también van a contribuir en un aspecto fundamental como es el de la alimentación. Los otros órganos que también se les puede considerar como mixtos, es decir, que tienen producción interna, es las suprarrenales, ¿cierto? Perdón, es el páncreas, es el páncreas que produce la insulina. La insulina, este páncreas, que ya ustedes ya le estudiaron y seguramente lo que estoy diciendo, estoy repitiendo, tiene su estructura, las glándulas, las células de Langerhans, ¿no? Que son las que producen la insulina. Pero estas se vierten directamente al corriente sanguíneo y la insulina es la que va a desdoblar los azúcares, la glucosa de la sangre. Y estas son las que se dañan con el transcurso del tiempo, de la mala alimentación, del exceso de hidratos de carbono, de los excesos de la comida chatarra, etc. Y los adultos mayores les dan como consecuencia de aquello una lesión grave como es la diabetes tipo 2, que a su vez va a provocar hipertensión arterial, daño cerebral, infarto, y es la primera causa de muerte que existe en el adulto mayor. También tenemos el hígado, ¿cierto? En la misma páncreas tenemos el glucagón, en el hígado también tenemos la producción de glucagón, en el estómago la gastrina, y ahí también vamos a tener las hormonas de la ghrelina y otras hormonas que actúan en una serie de hormonas que actúan en el metabolismo del control de la alimentación, para la saciedad, para la motivación a comer, etcétera, etcétera. En el intestino también podemos encontrar algunos otros tipos de células reguladoras del sistema metabólico, que en definitiva da la idea de comer en abundancia o de dejar de comer, y que tienen que ver con la obesidad. En el corazón también hemos encontrado que se produce algunas hormonas, el riñón, en el sistema yuxtamedular, todo lo que se llama el sistema de regina-angiotensina 1, angiotensina 2, también se forma allí. En fin, esta es una especialidad médica. Todo lo que acabamos de ver en estos días es una especialidad médica y de mucha importancia, tremenda importancia. Hay que aprenderlo. ¿Y cómo hay que aprenderlo? Sabiendo primero su anatomía, segundo su fisiología. O sea, hay que saber su anatomía y fisiología. Sabes eso y sabes todo. Sabes la fisiopatología, sabes los problemas de las alteraciones, etcétera, ¿no? Quieren ver alteraciones veamos algo sobre el timo, ¿ya? Doc, una pregunta. A mí me dijeron que con la aparición de las hormonas sexuales el timo empezaba a degenerar más rápido, ¿o eso es mentira? No te podría contestar porque no sé. No sé si es que fue las hormonas. Lo que sé es que es una ¿qué? Es una hormona de la infancia. No sé si sean las hormonas sexuales las que le evolucionen, no sé qué tengan.
tú estás averiguando para ver qué relación tiene. A mí aparentemente no tendría ninguna relación. Lo que pasa es que el desarrollo inmunológico de los niños se dan a esas edades. Crecen progresivamente, abundantemente en esa edad de los niños. Por eso es que a veces tienen, incluso las amígdalas son bien grandotas, y los niños tienen problemas al respirar. Sí, a mí me salieron unas amígdalas, doc, en el lado derecho, de una grande, y me tuvieron que como vaciarla porque ya se endureció y como dice, no podía ni tragar ni nada. A ver, se ve, amor. Pero quería un video yo. Ya me salí. Uno. Sí, no está compartiendo nada, doctor. Ya, un ratito. A ver, veamos esta respuesta inmunológica, ¿ya? Les comparto. No está en video. Sí. Tipo especial de glóbulos blancos llamados linfocitos juegan un papel clave en la respuesta del sistema inmunitario a invasores externos. Existen dos grupos principales y ambos provienen de la médula ósea. Un grupo que se conoce como linfocitos T o células T migra a la glándula llamada timo. Bajo la influencia de hormonas, estas células maduran en el timo y se convierten en muchos tipos de células, incluso células auxiliares, asesinas y supresoras. Estos distintos tipos trabajan en conjunto para atacar a los invasores externos y proporcionan lo que se conoce como inmunidad mediada por células, la cual puede volverse deficiente en personas con VIH, el virus que causa el SIDA. El VIH ataca y destruye las células T auxiliares. El otro grupo de linfocitos se denomina linfocitos B o células B. Estas maduran en la médula ósea y obtienen la capacidad de reconocer invasores externos específicos. Las células B maduras migran transportadas por los fluidos corporales a los ganglios linfáticos, el vaso y la sangre. En latín, los fluidos corporales se conocían como humores. Es por eso que las células B proporcionan lo que se conoce como inmunidad humoral. Las células B y T circulan libremente por la sangre y la linfa en busca de invasores externos. ¿Recuerdas la última vez que te enfermaste? Tu cuerpo todo el tiempo trata de protegerte. Mira. Hicimos una introducción al sistema e interna de pasar se encuentra con células que intentarán neutralizar. Vamos a darles otra, si no.
Timo, ¿cómo funciona ya? Esto no está. ¿Sabes lo que estoy haciendo ahora? Un ejercicio visual. Estoy estimulando mi ojo más débil y trabajando la convergencia. Sé que puede parecer una magia. Pero usted sabe qué es el timo. ¿Usted sabría a punta de dedo localizar dónde tiene usted el timo? Peor se lo pongo. ¿Sabría usted decir para qué vale el timo? ¿Qué le aporta a su vida que su timo haya funcionado o no haya funcionado o esté funcionando? Porque claro, con el timo pasa algo que no pasa con ningún otro órgano del cuerpo. Que es que, señores, si ustedes son como yo, que ya están en la década de la cuarentena, su timo ya no funciona. Sí, lo tienen, atrofiado, hecho un asco. Ahí en el tórax, que es donde está. Pero ya no funciona. Es uno de los pocos órganos que se nace con él funcionando, se llega a la pubertad funcionando, llega uno a la edad de adulto joven, 20, 22, 23, 24, y ahí se acabó la película del timo, y a partir de entonces, pues vale, nos quedan los pujillos, los restos. Y dirán ustedes, ¡hala! ¿Y quién es el boberas que diseña un órgano para que funcione un cuarto de la vida y luego ya ahí se quede? Bueno, pues ahora les voy a contar en la pizarra qué es, cómo funciona y por qué tiene esa evolución y lo van a entender perfectamente. Vengan para acá, tiren para acá, para la pizarra conmigo, para que vean ustedes que el timo funciona desarrollando nuestras defensas. Y claro, de acuerdo, siempre tenemos que tener defensas porque estamos expuestos a las infecciones toda la vida, pero ya verán como que en la cronobiología de su propia historia, unas veces tienen más y otras veces tienen menos requerimientos. Nosotros estamos aquí tan campantes, con nuestro cuellín, nuestros brazucos, nuestro tórax, con las mamilas, y ustedes dirijan mi rotulador. ¿Dónde pinto el timo? ¿En el sobaco? No. ¿En la barriga? Tampoco. ¿En el cuello? Tampoco. ¿Saben dónde? Aquí, en lo que se llama el mediastino, en la mitad del tórax, debajo del esternón, justo encima del corazón, estaría aquí, y en medio de los dos pulmones, en situación mediastínica anterior. Es decir, esto por delante tendría pegado el esternón. ¿A que eso no lo sabían? Vale, perfecto. Pues este timo que yo he pintado, vamos a marcarlo bien para que no se pierdan porque es de localización complicada, este timo yo lo pinto así porque este varón tiene 14 años. Si tuviera 45 años, ¿saben cómo lo pintaría yo? Vamos a pintarlo aquí. Lo pintaría así. Un par de hilillos de grasa atrofiados y que no valen para nada. Y si ustedes acabaran de nacer, ¿saben cómo se lo pintaría yo su timo? Así. Glándula que en relativo es mucho más mayor que cuando esa glándula misma se va a pintar aquí, los lóbulos separados del adolescente, nacimiento, porque su mayor tamaño, los 40, 35, 40 gramos, los consigue ahí en la adolescencia. Va aumentando de tamaño y luego va disminuyendo de tamaño. Y claro, dicen ustedes, bueno, sí, ¿y para qué? Pues porque desarrollamos las defensas de un tipo determinado, que eso lo vamos a poner aquí, aquí debajo. Nosotros al nacer, de nuestras células madre embriológicas que van a desarrollar todas las defensas, unas células determinadas, las madre, nos van ¿hacia dónde? Hacia el timo. Hacia ese timo que tenemos en el tórax y que van a generar unos linfocitos tímicos. Es decir, aquí dentro se dan las condiciones bioquímicas y neuroquímicas para que esta célula madre diga, vale, he llegado al timo, órgano de diferenciación linfocítica, y por lo tanto tengo que convertirme en esta cosa nueva, que son los linfocitos tímicos, que no valen para nada. O sea, no es que defiendan de infecciones, para nada. Tienen que volver a diferenciarse. Y claro, ¿dónde se vuelven a diferenciar? Esos linfocitos tímicos van saliendo durante toda la vida, por eso luego acaba todo el timo hecho un churro, porque se queda sin esos linfocitos, y en los órganos periféricos, por ejemplo en los ganglios, ya se diferencia a las formas útiles, que es el linfocito T, no tímico, sino T. De esos linfocitos T hay dos tipos principales, que son los helper,
que son los coordinadores de la respuesta inmune, o los citotóxicos, que son los encargados de darle chicharrón directamente a los virus, acuérdense, porque los leucocitos iban a por las bacterias. Pero sin esta diferenciación, nosotros estaríamos sin defensas, estaríamos sin linfocitos, sin el coordinador de la respuesta y sin el ejecutor de la respuesta contra virus. Por lo tanto, sí, de acuerdo. A partir de los 40 no nos vale para nada el timo, pero antes fíjense la evolución tan necesaria que hemos tenido. Por eso, problema del timo, les dejo ahí con el timo y me vuelvo a la mesa, porque el problema del timo es que como es un órgano linfático y es un órgano que funciona, se nos puede hacer canceroso. Es decir, existe el cáncer de timo. Es bastante complicado el cáncer de timo porque suele ser de diagnóstico tardío y suele tener que tratarse con cirugía, con radioterapia, incluso con quimioterapia, y es bastante agresivo. Y claro, la gente cuando le dices, ¿tienes cáncer en el timo?, lo primero que dicen es, pues no tenía ni idea de que tenía timo. Pues acuérdense, el timo es vital para que ustedes ahora mismo pasen las gripes tan campantes, que sus linfocitos citotóxicos estén dando chicharrón y los helper o ayudadores estén coordinando y regulando el paso. Todo eso es gracias a que ustedes nacieron con el timo, las células sanguíneas madres se diferenciaron al linfocito tímico y de ahí pasó a los ejecutores. Aquí tiene otros vídeos relacionados con este tema. Bueno, y así podemos seguir viendo, ya los compañeros nos van a ayudar a averiguar un poco más del timo. No se olviden de estudiar, compañeritos. Por favor, tienen un fin de semana importante. Estudien, no se olviden. Ya mismo ya estamos en 3, ¿cuántos temas ya vamos? Vamos riñón, los 2 genitales, 4, es decir, ya estamos casi cerca de tomar ya una primera prueba de los temas que ya posiblemente la próxima semana ya voy a revisar hasta dónde vamos el primer hemisemestre para dividirlo y tomarle la primera prueba sumativa que tienen que tener ustedes de todos los primeros temas, seguramente de estos 4 primeros temas, ¿ya? ¿Ok? No se olviden de estudiar, hacer los resúmenes, tener listito. El rato que ya me arreglen me suban mi material, automáticamente les pongo. Y si no, este fin de semana pienso habilitarles, porque aunque esté un poco medio vacío, habilitarles para que ya suban su material. Chicos, pórtense bien, hagan el favor de estudiar, atiendan a clase. No se olviden que tienen que estudiar permanentemente. ¿Qué son ustedes, chicos? ¿Qué son? Estudiar. ¿Qué son? Estudiantes. ¿Y qué tiene que hacer un estudiante? Estudiar. Estudiar. Si no estudia, ya no es estudiante. Nos jalamos, no pasamos. Entonces tienen que estudiar y no piensen solo en pasar, sino en aprender, porque van a ser médicos. Miren lo que les decíamos del mismo timo, ¿no? Cuán importante es, por qué los jóvenes, por qué los niños no tienen mucho mejor defensa para enfrentarle al virus del coronavirus. Por el timo. Y los chicos que quedaron en consultar nos van a dar información actualizada de qué está pasando con el timo, el sistema inmunológico, con el COVID. Eso es lo que tienen que consultar. Chao, un abracito, pórtense bien. Gracias. No se olviden, estudien, es lo único que les va a servir en la vida. Cierto que ahora es sacrificio, pero después serán... Algunos de ustedes se han de hacer endocrinólogos. Imagínense. Chao, chicos. Saludos, doctor. Luego, buen fin de semana. No saldrán a la calle. Verán que en su casa están sus papitos, sus abuelitos. No lleven el virus a ustedes. No lleven el virus a la casa. ¿Se oyeron de ese chico que estaba suicidándose, que se había casi suicidado porque se sintió culpable de haber llevado el virus? No digo que hagan eso ustedes. No, mejor prevenir, mejor cuidarse. El virus está por todos los lados, compañeritos. Uno sale y da miedo respirar hasta el aire por fuera de la casa. Ya, muchas gracias. Chao, chao, chicos. Hasta luego, doc.
No.